Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis bastante detallado de un recorrido muy concreto. Hablamos del tramo de Neda a Miño, en Galicia. Tenemos aquí unas notas descriptivas, parece que bastante completas sobre esta ruta. Son unos 22 kilómetros, más o menos. Y, bueno, la idea hoy es desgranar un poco este material, ¿no? Ver qué puntos son clave, cuál es su contexto y, sobre todo, intentar captar la esencia de este segmento. ¿Vale? Pues vamos a ello. Pues sí, la verdad es que viendo estas notas, lo primero que llama la atención es la mezcla tan increíble que hay en este tramo. Es que en apenas 22 kilómetros parece que pasas por mundos totalmente diferentes. Es fascinante, ¿no? Cómo puede juntarse un paisaje industrial muy moderno con la belleza de la costa, de una ría gallega y además una carga histórica brutal. O sea, todo muy concentrado. Exacto. Y dentro de esa parte histórica hay un nombre que va a sonar mucho: Pontedeume. Las notas lo abarcan como un punto crucial. Y tienen toda la razón. Es un sitio donde la historia de Galicia parece como condensada. Ya lo veremos, pero vamos, es bueno tenerlo en mente desde ya como el corazón de esta etapa. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿no? Salimos de Neda y, según esto, al poco ya vamos hacia Fene, pasando por sitios como Orriguero, Concés, pequeños núcleos. Pero lo que define Fene, por lo que veo aquí, es lo industrial, ¿verdad? Se habla de los astilleros de Astano y de una grúa enorme. Eso debe marcar mucho el paisaje. Y Talleres del Noroeste, un gigante de la construcción naval ahí, en la ría de Ferrol. Lo interesante, y creo que las notas lo señalan por el contraste que genera, es cómo esta industria tan pesada del siglo XX está ahí mismo, al lado del trazado del camino, que además, en parte, sigue lo que era el antiguo camino real. O sea, imagina la escena, vas caminando por una ruta con historia y ¡boom!, te encuentras de frente con la industria más moderna y potente. Sí, tiene que ser un choque importante. ¿Y eso cómo lo ves? ¿Como algo que chirría un poco o simplemente como, pues eso, una capa más de la historia del lugar, aunque sea muy reciente y muy visual? Es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que se puede ver de las dos maneras. Por un lado, claro, rompe esa imagen a veces un poco idealizada, ¿no?, de las rutas de peregrinación o históricas. Pero por otro, es un testimonio muy honesto de cómo ha evolucionado Galicia, su economía, su sociedad. La industria también es parte de la identidad de esa ría. Quizás el valor está justo ahí, en no esconder esa realidad, en mostrar cómo conviven el pasado y el presente industrial. O cómo chocan a veces, claro. Entendido. Vale, pues dejamos atrás Fene y su famosa grúa. La ruta sigue por ese camino real que decías. Nos lleva a rodear un parque empresarial, Vilar do Colo, y ya desemboca en Cabanas. Y aquí el tono de las notas cambia bastante, ¿no? Ya entramos en el estuario del Eume, se habla de la playa de la Magdalena, parece un cambio de aires total. Transición a la naturaleza. El estuario del Eume es una preciosidad, paisajísticamente hablando. Y la playa de la Magdalena, en Cabanas, es un sitio muy conocido, muy agradable. Es como si el camino te diera un respiro, ¿sabes? Un momento de calma, de costa, después de la intensidad industrial. Y funciona casi como una preparación, una antesala natural para la inmersión histórica que viene justo después, al cruzar el río hacia Ponteume. Y ahí llegamos. Cruzamos a Ponteume. Las notas dicen importante enclave. Y ojo, fundado por Alfonso X el Sabio, en 1270, palabras mayores. Aquí es donde la cosa se pone densa de historia, ¿verdad? El puente mismo ya parece ser, una pieza clave. Clave y monumental, sí. El puente sobre el Eume es una obra, impresionante. Lo mandó construir Fernán Pérez de Andrade, Obú, que era un señor feudal muy poderoso en el siglo XIV. Hablamos de unos 600 metros de largo y, atención, porque parece que llegó a tener hasta 79 arcos. Una barbaridad. Hoy se ven menos, claro. 79. Madre mía. Sí, pero lo que nos da una idea aún mejor de su importancia es algo que mencionan las notas y que ya no existe. Tenía una capilla y un hospital de peregrinos ahí mismo en la estructura del puente. Un hospital en el puente. Exacto. Eso te habla de que no era solo para pasar, era un punto neurálgico de verdad. Para rutas de peregrinación, para asistencia. Increíble. ¡Wow! Eso sí que indica la relevancia que tuvo. Y claro, al hablar del puente, de su constructor, nos metemos de lleno con los Andrade, ¿no?
Su apellido parece estar por todas partes en Pontedeume. Es que son la familia para entender Ponteume durante siglos. Su poderío se ve en el puente, sí, pero también en el castillo. Del castillo hoy destaca sobre todo la Torre del Homenaje, que es imponente, del siglo XVI. Sigue ahí vigilando la villa. Los Andrade marcaron el paisaje y la política de esta zona de forma, bueno, indeleble. Vale. Y más allá de los Andrade, que ya vemos que son fundamentales, las notas siguen enumerando cosas en Ponteume. Parece un catálogo. El convento de Santo Agostinho, la capilla de las Virtudes, la iglesia de Santiago del 16. Incluso la casa donde nació Bartolomé Rajoy, que fue arzobispo de Santiago, ojo. Parece que no paras de encontrar historia. Es que es eso, es una superposición de épocas brutal. Si juntas todo lo que dicen las notas, ves esa riqueza. Tienes arquitectura religiosa importante. El convento, la iglesia de Santiago, que es renacentista. Tienes elementos civiles que muestran poder, como la casa consistorial, el ayuntamiento, que está pegado a la Torre de los Ulloa. Y ojo, que esa torre es incluso más antigua que la fundación oficial de la villa. Dicen que del siglo X. ¿Del siglo X? O sea, antes de Alfonso X. Exacto. Habla de un poblamiento muy anterior. Y aunque las notas la mencionen un poco más adelante, no podemos olvidarnos de la iglesia de San Miguel de Breamo, que está ahí cerca. Es una joya del románico, del siglo XI. Esos arcos de medio punto, esa pinta robusta. Es espectacular. Entonces, a ver si recapitulo. En muy poco espacio tenemos restos del siglo X, románico del XI, la fundación formal del XIII, el superpuente gótico del XIV, cosas renacentistas del XVI, barroco como la casa de Rajoy, que será del XVIII. Uf, es como un museo al aire libre. Exacto. Es un palimpsesto, esa es la palabra. Un palimpsesto arquitectónico, histórico. Ves el poder de los Andrade, la importancia de la iglesia, las distintas modas artísticas. Todo ahí, en las calles de una villa marcada por su río y su puente. Tan profunda en Pontedeume, hay que seguir camino, claro. La ruta continúa según esto pasando por núcleos más pequeños. Obarro, Apedridas, Sermuso, Viadeiro, Bañobre, antes de llegar ya a Miño. Y justo antes de Miño, otro puente. Pero este parece muy diferente, ¿no? Sí, y el contraste es muy interesante. Después de la grandiosidad casi exagerada del puente de Pontedeume, el camino te lleva a cruzar el río Boy por un puente medieval mucho más modesto, de un solo arco. Es como si el camino te dijera, oye, que la historia también está en las cosas pequeñas, no solo en los monumentos gigantes. Y además, es curioso cómo describen la entrada a Miño, por un camino real que te lleva directo a la plaza del mercado. ¿Te imaginas esas antiguas vías que eran la vida de los pueblos? Y así llegamos a Miño, el final de estos 22 kilómetros. La descripción aquí es acogedora villa costera, que se anima mucho en verano, dicen, y tiene albergue de peregrinos cerca del mar. Arquitectónicamente mencionan la iglesia de San Martiño de Porcho, con fachada barroca. Parece un final de etapa como más tranquilo. Sí, definitivamente. Miño es ya la llegada a otro ambiente. Si empezamos con la industria, luego nos metimos de cabeza en la historia medieval y renacentista de Ponteume, Miño nos devuelve a la costa, a un ambiente, pues sí, quizá más turístico, de descanso. Cierra la etapa con ese sabor a mar. Es un contrapunto muy bueno a la densidad histórica y a la, digamos, crudeza industrial del principio. Entonces, si intentamos sacar la esencia de este tramo Neda-Miño, basándonos en estas notas, ¿qué dirías que es lo que realmente lo define? Pues yo creo que la palabra sería contraste. O transición. Es un viaje súper variado en muy poco tiempo. En apenas 22 kilómetros experimentas un cambio radical de escenarios, de épocas. Pasas de la industria pesada del siglo XX en Fene a la naturaleza pura de la ría en Cabanas. Luego, ¡zas!, te sumerges de golpe en siglos de historia, concentrada en Pontedeume, con todas esas capas, medieval, renacentista, barroca, y finalmente sales a una villa costera con un ambiente más, bueno, más actual, como Miño. Es como un resumen acelerado de muchas de las caras de Galicia, ¿no? La industrial, la natural, la histórica profunda y la costera más turística. Eso es. El paisaje es como un libro de historia abierto, de verdad.
Ves las huellas medievales en puentes, torres, los ecos del Renacimiento, del Barroco en iglesias, casonas, el impacto del siglo XX con Astano. Y los puentes son muy simbólicos, ¿eh? El gigante de Pontedeume, reflejo del poder feudal. Y luego el puentecito del río Boy, más anónimo, pero que ahí sigue. Son como marcadores del tiempo y de la escala humana también. Y fíjate, no solo lo que se ve, lo que ya no está, como ese hospital de peregrinos en el puente de Pontedeume. Eso también cuenta una historia muy potente, sobre para qué eran estas rutas originalmente, cómo ha cambiado todo. La ausencia también habla, ¿no? Sin duda, la historia que puedes tocar es fascinante, pero las ausencias te hacen imaginar. Y eso, bueno, nos lleva quizá a una reflexión final, algo para darle vueltas después de este análisis. Adelante, claro. Pues mira, por un lado, ¿cómo le afecta a la persona que camina hoy día atravesar entornos tan distintos? Industrial, natural, histórico-medieval, costero, todo en una sola jornada. ¿Qué sensación te deja esa metamorfosis constante del paisaje, del tiempo, bajo tus pies, en solo 22 kilómetros? No es solo verlo, es sentir esas transiciones, ¿no crees? Sí, el impacto personal tiene que ser fuerte. Y por otro lado, hemos hablado de los grandes nombres, de los hitos, Astartano, Pontedeume, sus monumentos. Pero, ¿qué pasa con las historias silenciosas de esos tramos de camino real que pasan por sitios como Barro, Cermuzo, Buiña, Viadeiro? ¿Qué vidas anónimas pasaron por ahí día tras día durante siglos? Quizás la verdadera profundidad de un camino como este esté no solo en los monumentos que admiramos, sino también en esas historias no escritas que esperan, bueno, que alguien las intuya al recorrerlo hoy.